sé tú, pero yo no sé si a ti te pasa, pero es que cuando yo siento que le he fallado a Dios, siento que hay un remordimiento en mi conciencia y que hay algo que me dice, pídele perdón a ese Dios maravilloso. ¿Sí? Y algunas veces nosotros los seres humanos tenemos que hablar es con el corazón. Ahora en la actualidad me está sucediendo algo tan maravilloso que estoy hablando con el corazón y la gente como que le gusta que uno le hable con el corazón y le diga cosas bonitas y que mostrarle a la gente la misericordia de Dios para mí es algo supremo. Es que si tú fallas, la Biblia dice que tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo es justo. Y ese abogado nos defiende delante del Padre. Ahora vi un video que decía que una persona se encontró a un anciano en el camino y ese anciano decía que ya Cristo venía ya, porque mucho se habla de la venida de Jesucristo. Hay muchas personas que están haciendo videos y se han encargado de no meter el psicoterror, porque en realidad Cristo viene, sí es verdad, pero hay cosas que uno no sabe cuándo. La palabra de Dios dice que uno no sabe ni la hora, ni el día, ni el mismo Espíritu Santo, ni el mismo Jesús sabe cuándo va a venir Dios. Una de las cosas que me llama la atención, y no es que estoy hablando mal de nadie, porque no me gusta hablar mal de nadie, pero han habido profetas de Dios, han habido ministros de Dios, que algunos se han equivocado porque somos seres humanos y han querido retorcer la historia cristiana, y en ese mismo instante cuando quieren retroceder la historia cristiana en su vida, quieren cambiar la historia y Dios. No, Dios actúa como Él quiere. Él no va a actuar conforme a tu conveniencia, para nada. Dios actúa como Él quiere. Y si Él va a venir, viene. Y si Él no va a venir, no viene. Pero vamos a dejar de meterle psicoterror a las personas. Ese psicoterror no es bueno. Eso de alcanzar seguidores en las redes sociales a través de Jesucristo no es bueno, señores. ¿Será que no tienen temor de Dios? ¿Será que no hay temor de Dios? Porque es que dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y es verdad, Jesús viene, muy claro. Y tenemos que entender y saber que la salvación es individual. Que la salvación es individual, pero ese Dios maravilloso está esperando. Tú que andas hablando en las redes sociales de que Jesús viene, está esperando de que tú te ganes a esas personas para Cristo, ¿sí? Que esa persona que está al lado de tu casa, que no le predicas, que no le dices Cristo te ama, que no le das un mensaje de lo que tú das dentro de la iglesia, ese vecino que está buscando que tú le digas Cristo te ama, pues ese vecino también necesita irse para la boda del Cordero. Ese compañero de trabajo que a lo mejor tú no le predicas, ni con tus actitudes, ni con tu forma de ser, ni con tu comportamiento, ese personaje necesita de Dios en su vida. Esa persona que a lo mejor, ya un momentico, esa persona que a lo mejor necesita una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra llena de amor, una palabra de comprensión, una palabra que tú como cristiano le puedes dar a esa persona. Esa persona necesita llenarse de Dios en su vida. Esa persona necesita de ti, necesita del amor de Dios, necesita que tú lo comprendas, que tú lo entiendas y que en un momento dado de tu vida tú le puedas predicar la palabra de Dios. Muchos de nosotros exigimos y pedimos porque si no sucede, pedimos irnos a las naciones. Y Jesús Adrián Romero en una de sus oratorias, de su prédica, dice que él para llegar
ahora en la actualidad tuvo que predicar el evangelio, montarse en la buseta con su guitarra y predicar el evangelio a través de esa guitarra, a través de un tratado. Dime, ¿le has dado un tratado a siquiera a tu vecino? A ese vecino que a lo mejor tú, ay, no voy a orar por ese vecino porque ese vecino es del diablo, lo condenamos, lo señalamos y no nos cuesta nada predicarle la palabra de Dios a ese vecino. A esa persona que está contigo en tu trabajo, que a lo mejor es grosera, chismosa, que a lo mejor se mete en los conflictos que no le interesan, que no le incumben. Esa persona necesita de Dios. Igual como tú te vas en las bodas, para las bodas del Cordero con Jesús, ¿por qué tú no tienes misericordia de esa persona y le predicas la palabra de Dios para que también te acompañe y nos vayamos juntos hacia la boda del Cordero? ¿Por qué en vez de estar señalando, condenando a la persona, por qué no oramos por esa persona para que llegue a los caminos de Dios? ¿O es que nos cuesta mucho llegar y predicarle a una persona el año agradable de la fe en Jesús? Decirle a esa persona que esa persona necesita de Dios, que a cada momento, a cada instante quizás de su vida, en esa soledad interna que a nosotros como seres humanos nos agobia y nos llega el dolor, el sufrimiento, porque así como somos cristianos también en un momento dado padecemos, nos sentimos solos. Jesús se sintió solo, Jesús padeció, Jesús necesitó la compañía de 12 personas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para él enseñarle la predicación del año agradable, para él cambiar a través de esa predicación muchas vidas a través del Evangelio. Pero Jesús nunca anduvo solo. Jesús utilizó a esas 12 personas para enseñarlo, para guiarlo, para hablarle. Es más, en el libro de Mateo 28:20 o de 28, de 16 al 20 dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, ese sería salvo. Mas el que no creyere sería condenado. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Te pregunto yo. Nos mandó de 2 en 2, ¿verdad que sí? De 2 en 2. ¿Sabe por qué? Porque 2 son mejores que 1. Porque si uno decae, el otro lo levanta. Entonces es necesario que no seamos individualistas, que no seamos perfeccionistas, que no caigamos en ese mundo de envidia, de rencor, de odio, de disensión y de no orar por aquella persona que necesita tanto de ti para que tú le prediques el Evangelio de Dios, para que le des una palabra a esa persona que necesita del poder de Dios en su vida y necesita ser cambiado así como tú fuiste cambiado. ¿No te parece que es malo ser egoísta y no darle la salvación a esa persona en vez de estar cuestionando a esa persona? En vez de estar mandándolo para el infierno, de estar condenando y señalándole y decirle, tú te vas a ir para el infierno, tú te vas a perder. ¿No es mejor que tú te pongas a orar por esa persona que necesita una palabra de aliento de tu persona, que necesita ese amor, que necesita ese Dios maravilloso? En vez de estar condenándolo, en vez de estar señalándolo, en vez de estar hablando tantas sandeces de tu prójimo, no puedes predicarle la palabra de Dios y no puedes darle un tratado y decirle, Cristo te ama, estoy orando por ti. Algunas veces necesitamos esa palabra. En vez de estar condenando y señalándolo y mandando a la gente para el infierno, no es mejor que nosotros vayamos y prediquemos el año agradable de nuestro Señor Jesucristo a esa persona que tanto necesita de Dios, que necesita de su amor, que necesita de la paz de Dios en su vida. No es mejor que nosotros lleguemos y le prediquemos el Evangelio a través de nuestros ejemplos. Dice la Biblia que nosotros somos carta leída al mundo, que nosotros somos carta leída al mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Tu trabajo no está en juzgar a nadie, tu trabajo no está en condenar a nadie, que si esta iglesia es mejor, que si aquella es mejor, que yo me voy a ir para esta porque aquí sí danzan, aquí sí hablan en lengua, que no, que yo me voy a ir para esta porque aquí sí está la sana doctrina, que yo me voy para esta porque no, ya va, un momentico, párate, vamos a predicar el año agradable de Dios, no nos mortifiquemos por tantas tonterías, tantas boberías que piensa el hombre que parece que a Dios le gusta más esto, o le gusta más aquello, o le gusta más lo otro. No, ya va, vamos a esperar un momentico y vamos a establecer una comunicación con ese Dios maravilloso, a ver qué es lo que quiere en nuestras vidas. Suscríbete a mi canal.
compártelo, ¿sí? En el nombre de Jesús. Y dale a la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias.